se nos pide que usemos las operaciones y el valor de la variable para crear nuevas ecuaciones equivalentes. Las ecuaciones equivalentes son ecuaciones diferentes que tienen la misma solución o soluciones. También se nos dice que simplifiquemos las fracciones cuando sea apropiado. Para el primer ejemplo, se nos da x igual a 5. Y la primera operación es restar 9. Para crear una ecuación equivalente a x igual a 5, debemos restar 9 a ambos lados de la ecuación para mantener la igualdad. Entonces, si restamos 9 en ambos lados, tenemos la nueva ecuación x menos 9 es igual a 5 menos 9. Simplificando el lado derecho de la ecuación, 5 menos 9 es negativo 4, dándonos la primera ecuación equivalente de x menos 9. Es igual a 4 negativos. La siguiente operación se multiplica por 8. Así que ahora tomaríamos ambos lados de esta ecuación y la multiplicaríamos por 8. Si multiplicamos el lado izquierdo por 8, tenemos la cantidad de x menos 9 veces 8 igual. Negativo 4 por 8. Y observe que en el lado izquierdo de la ecuación tenemos la cantidad de x menos 9 veces 8. Debido a que la multiplicación es conmutativa, lo que significa que podemos cambiar el orden de la multiplicación y no cambiar el producto. Es más común escribir este producto como 8 veces la cantidad de x menos 9. En el lado derecho, negativo 4 veces 8 es igual a negativo 32. Esta es nuestra segunda ecuación equivalente. La tercera operación es agregar 4. Entonces ahora tomamos esta ecuación y agregamos 4 a ambos lados de la ecuación. Esto nos da 8 veces la cantidad de x menos 9 más 4. Es igual a negativo 32 más 4. Dejaremos el lado izquierdo de la ecuación tal como está. 8 veces la cantidad de x menos 9 más 4 iguales, negativo 32 más 4 es negativo 28. Esta es nuestra próxima ecuación equivalente. Las tres ecuaciones son equivalentes porque todas tienen una solución de x igual a 5. Veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo, se nos da x igual a 2. Y la primera operación es dividir por 6. Para crear una ecuación equivalente, debemos dividir ambos lados de la ecuación entre 6. Esto nos da la ecuación x dividida por 6 igual a 2 6, pero esta fracción se simplifica porque 2 y 6 comparten un factor común de 2. Dividimos el numerador por 2 y el denominador por 2, lo que nos da la primera ecuación equivalente de x dividida por 6 iguales a 1 3. La siguiente operación es agregar 8. Así que ahora vamos a tomar esta ecuación y sumar 8 a ambos lados, lo que nos da x dividido entre 6 más 8. Es igual a 1 3 más 8. Y ahora determinemos la suma a la derecha. Tenemos 1 3. Más 8 o más 8 sobre 1 como fracción. El mínimo común denominador es 3. Multiplicamos el numerador y el denominador de 8 sobre 1 por 3. Lo que nos da 1 3 más 24 3. Que es igual a 25 3. Entonces, la segunda ecuación equivalente es x dividida por 6 más 8 igual a 25 3. La última operación se multiplica por 3 negativos. Así que ahora vamos a tomar esta ecuación y multiplicar ambos lados de la ecuación por 3 negativos. Desde el lado izquierdo, tenemos la cantidad de x dividida por 6 más 8 veces negativo 3. Es igual a 25 3 veces negativo 3. A la izquierda, al igual que en el problema anterior, observe que tenemos la cantidad de x dividida entre 6 más 8 veces 3 negativos. A menudo usamos la propiedad conmutativa de la multiplicación y cambia el orden de esta multiplicación y escribe esto como 3 negativos. Multiplicado por la cantidad de x dividido entre 6 más 8. Y ahora busquemos el producto a la derecha, aquí a un lado. Tenemos 25 3 veces negativo 3 o negativo 3 sobre 1. Antes de multiplicar, observe cómo podemos simplificar. Hay 1 3 de cada 3 aquí y aquí. Esto se simplifica a 25 veces 1 negativo, que es igual a 25 negativo. Y, por lo tanto, la tercera ecuación equivalente es negativa 3 veces la cantidad de x dividida entre 6 más 8 es igual a 25 negativa. Espero que hayas encontrado esto útil.